psicodinámica, pues me agradaría mucho en este ejercicio conocer sus opiniones. Les comento pues que serán escuchados y videograbados para este ejercicio y pues bueno, les pido levantar su mano para poder participar. Asimismo, pues también les comento que no hay respuestas correctas ni incorrectas, todos son válidas sus opiniones y pues siéntanse con la libertad y confianza. ¿Podemos comenzar? Sí, claro. Bueno, pues yo traigo 4 preguntas para que ustedes me compartan sus opiniones. La primera pregunta sería: ¿de qué manera puede afectar la resistencia del paciente durante la entrevista psicodinámica y cuál es su forma en que lo manifiesta? A ver, perdón, ¿cómo de nuevo? ¿De qué manera puede afectar la resistencia del paciente durante la entrevista psicodinámica y cuál es la forma en que lo manifiesta? ¿Sí? Adelante, Vane. Sí, gracias. Creo que inicialmente a lo mejor la resistencia pudiera ser justamente al no abrirse, ¿no? Al no querer responder las preguntas que nos hacen o el no a lo mejor responder completamente o sinceramente ante el entrevistador. Y yo, a lo mejor por cumplir con el requisito de tomar terapia, pues es como que contesto lo básico, ¿no? Pero pues al final, quien toma un proceso de manera consciente, pues creo que no es funcional en ese aspecto. Para quien va obligado, pues a lo mejor les funciona en el momento porque pues le emiten una constancia o lo que requieran, ¿no? Como es el caso de los niños o de los adolescentes, de los mismos estudiantes que en algún semestre de la carrera tienen que cursar o tomar un proceso terapéutico y que es calificación o no sé. Eso sabía que ocurría en la FACICO hace algunos años, no sé si siga haciendo. Creo que aquí en la universidad no es obligación, pero sí es una invitación, ¿no? Entonces, creo que pudiera ser esa parte inicial y luego ya se generan, igual como mencionaba el profesor, pues silencios, ¿no? De no querer hablar o no poder incluso hacerlo. Entonces, yo creo que esa es una expresión clara de resistencia. Ok, silencio, muy amable. ¿Alguien más? Sí, adelante, Paco. Sí, yo, por ejemplo, podría comentar acerca de las personas que están recluidas, por ejemplo, en un anexo por la rehabilitación, una clínica de rehabilitación, que la gran mayoría está ahí, pero no quiere estar ahí. Entonces, de la misma forma, pues ahí la atención que les brindan son procesos psicológicos, atención psicológica, y pues de repente sí te enfrentas a esta situación ahí y le preguntas, ¿no? ¿Por qué estás tomando este proceso de terapia? No, yo no quiero. Yo iba caminando por la calle, se armaron una camioneta, me subieron y me metieron aquí. Pero todo no me va a servir de nada. No, entonces, en ese sentido, pues qué más forma tan directa de decirte, no quiero tu ayuda, ¿no? Cuando saben que pues sí la necesitan. Entonces, esta parte de que son obligados, pues sí creo que va a hay niveles diferentes, ¿no? De esta resistencia en función de con quién estés trabajando. Muchas gracias. Sí, adelante. Afecta el proceso porque dificulta la forma de obtener la información con los silencios prolongados, a lo mejor como cambiando el foco del tema que se está tocando, ¿no? Ya cuando se empiezan a tocar como ciertos temas a lo mejor que generan ansiedad y todo esto, yo creo que de esa forma es como afecta. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo influyen los factores sociales y culturales en la dinámica de la entrevista clínica psicodinámica? Sí, adelante, por favor. Sí. Bueno, pues yo creo que aquí pues influye muchísimo, bastante. Como bien lo mencionas, depende de pues, factores sociales y culturales, por ejemplo, de donde yo vivo, está muy arraigado con el machismo. Entonces, hablar con este tipo de mujeres que sufren algún tipo de pues, las consecuencias de como abusos, no sé, violencia socioeconómica. Entonces, para ellas se lo tienen muy normalizado. Entonces, al tú intentar hablar con ellas, pues tienes que tener muchísimo cuidado en la manera de abordarlo. Y pues sí, son choques muy grandes. Por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante, Soca. Sí, yo creo que de esa manera es muy importante en qué contexto está tu paciente, su cultura, como dicen los factores sociales, tenemos creencias, tenemos costumbres que ya tenemos muy arraigadas y sí va a ser difícil, yo creo de primera mano, que logres como que ver desde tu perspectiva esa cultura de donde viene una persona de, no sé, de Sonora, de Veracruz, no lo sé, de otro estado, que quizás aquí no se acostumbra a eso, y dices, oye, pero para mí eso no es normal, pero para ti sí, ¿no? Bueno, para mí es eso. Sí, claro que sí. Gracias, Pati.
Gracias a ti. Adelante. Yo creo que también es importante el estigma social que hay con respecto al tema de la salud mental. ¿Cuál sería el rol que tiene que jugar el terapeuta? También las creencias familiares o lo que hay dentro de tu núcleo familiar también es algo como muy importante. Muchísimas gracias. Paso a la tercera pregunta. ¿Qué dificultades pueden surgir cuando el paciente olvida las citas o evita tocar asuntos delicados y que esto afecta el proceso de la evaluación? Adelante, maestro. Pues bueno, yo diría que lo que acabas de mencionar es precisamente una de las principales resistencias, ¿no? O sea, que se vive ni siquiera es dentro de la interacción terapéutica, ¿no? O sea, sino que cuando el paciente empieza a cancelar constantemente, a olvidar las sesiones, yo les puedo decir que, no en todos los pacientes, pero cuando en una gran mayoría que todavía tienen esa capacidad de afrontar situaciones que les generan ansiedad, angustia y demás, cuando uno llega a tocar esos puntos, es cuando empiezan a cancelar, a faltar, a tener esos olvidos, ¿no? O sea, de ahí también la importancia de que tú tengas un encuadre terapéutico adecuado, de que, por ejemplo, el paciente esté consciente de que si él no asiste a la sesión, va a tener que cubrir el costo de todas formas, ¿no? Que también ahí de repente muchos te van a poner así como un montón de excusas, de que es que me pasó esto, es que ocurrió esta tal o cual situación. Obviamente también hay situaciones en las que uno va a ser un tanto más flexible, si a tu paciente lo asaltaron, obviamente cosas, pero no lo van a estar asaltando cada 8 días, ¿no? O sea, pero también ahí puedes ir viendo de qué manera está reaccionando el proceso terapéutico en el momento en el que te encuentres. Ok, maestro, muchas gracias. ¿Alguien más gusta dar alguna opinión? Sí, yo creo que una parte de esta de la ausencia se puede llegar a dar también porque el paciente cree que ya está bien, ¿no? Llega el punto en el que a lo mejor el paciente está yendo a terapia y llega un punto en el que él ya se siente más o menos estable y más funcional y dice, ya para qué voy seguido, ¿no? Ya estoy mucho mejor, sin saber que esto puede ser muy dañino para su proceso terapéutico porque lo está tocando. Entonces, esta parte de las ausencias, pues, como bien lo dicen ustedes, sí generalmente tiene un trastorno más profundo, no nada más así porque dejó de ir, sino porque tal vez él se siente mejor o del otro lado no tiene la capacidad para afrontar los temas a los que ya se está empezando a tocar en el terapia. Muchas gracias, Paco. Adelante, Lulu. Bueno, también, yo como persona que he tomado terapia y que nunca la acabó, sí es algo complicado el tomar o el tocar esos temas que dices, ay no, a lo mejor y se me olvidaron, no, y le dice el terapeuta, ay, te tienes que acordar lo que te pasó hace 10 años y te dices, ¿qué me pasó? Y cuando lo enfrentas, dices, ay, qué horror. Yo en lo personal por eso he dejado de ir a terapia porque empiezan a tocar a lo mejor temas que para mí considero que es mejor pasarlos en lugar de estar repase y repase y repase. Y el que te estanques en ese punto y no tengas ese avance es cuando empieza cierta frustración. Es decir, es que esto no me está sirviendo. Y lo pasas. Muchas gracias, Lulu. ¿Me permiten la maestra Iván, por favor? Yo creo que es muy importante que nos validemos, también es válido tener ciertas resistencias, no es que uno esté mal y demás, sino que todo esto es analizable, ¿no? Estamos en un plano donde hasta el silencio, como hace rato mencionaban, o el, es que, ¿cómo lo puedo decir? Es que, que uno de pronto se puede sentir como la necesidad de quererle completar la frase al paciente, pero uno tiene que, ¿no? Porque ahí también está el inconsciente, ¿no? O sea, en lo que no puede poner en palabras, ahorita estaba fluyendo su discurso y justo cuando tocamos ciertos temas, por ejemplo, en la escuela, ¿no? O temas con papá, temas con mamá, y que de repente empezó como a trabar, ahí está, ¿no? Todo esto es analizable y como lo mencionaba Leonor, ¿no? Cuando yo siento que como que ya no quiero, es válido, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero al mismo tiempo también puedo tener esa capacidad y habilidad de este autoanálisis de por qué me está costando trabajo, por qué estoy tan renuente a hablar de este tema, por qué no le estoy dando a lo mejor la importancia, o por qué será que lo estoy evadiendo y demás. Muy amable, gracias.
Y bueno, terminamos con la última pregunta. ¿De qué manera puede complicar la obtención de información confiable y completa los diferentes roles y personalidades que adopta el paciente durante la entrevista? Adelante. Por ejemplo, en este caso, eso puede llegar a obstaculizar un poco la forma en la que tú hagas la interpretación del reporte en algún momento, ¿no? Si no tienes la capacidad de poder discernir entre esto parece que está siendo no tan confiable, pero esta parte sí, eso podría llegar a complicar el hecho de que a la hora que tú hagas el reporte y puedas sugerir algún tipo de intervención o algún tipo de apoyo que quieras hacer a tu estrategia, pueda no ser la más adecuada. Sin embargo, sí creo que es labor del profesional tener la capacidad de a lo mejor el mismo tema abordarlo de diferentes horizontes o diferentes partes para ver en qué momento caemos en la parte de aquí ya cayó, ¿no? Aquí esto sí, porque esto no, esto lo dejo de lado porque aquí ya no lo volviste a comentar o lo comentaste diferente, entonces ya hay incongruencias o algo por el estilo. Entonces creo que esa podría ser una forma en la que uno también tiene que trabajarlo sin fiarnos 100% porque también es parte de la resistencia de la que hablaban hace rato. Resistencia es no querer asistir, no querer tocar temas, pero también pudiera ser, te lo comento como yo creo que es, porque así me hace sentir mejor, pese a que no sea a lo mejor lo real. Sí, claro, gracias. También que el paciente tome diferentes roles o formas de ser, creo que tiene mucho que ver, porque ahí podría como haber una confusión, ¿no? en el terapeuta, en cómo hacerlo, si de repente está, no sé, agresivo, de repente está evasivo, o sea, es cuando el paciente toma diferentes formas de ser. Ok, muchísimas gracias. Completar nada más, es que ahorita se me estaba ocurriendo justo. Se supone que la entrevista psicodinámica además tiene esta bondad de poder hacer cierta transferencia o cierta conexión con el paciente o con el cliente, o como le quieran llamar. Entonces creo que utilizar un poco desde el encuadre este tipo de estrategias podría funcionar para generar más confianza por parte de la persona que estás entrevistando y que pudiera haber un poco más de información fiable. Entonces, o sea, como que tratar de empatizar, jugar un poco, platicar un poco y regresar ahora hacia el tema y no nada más enfracar. Pero dime la verdad, No, a ver, Sí. hablemos y después regresaremos. Esas estrategias, ¿verdad? Bueno, pues agradezco muchísimo su participación, sus opiniones de lo que hoy comparten y enriquece nuestro tema de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias.